definiciones, definiciones conceptuales de voluntariado, características y estilos. Luego pasamos a cuestiones actitudinales y sobre todo el contexto histórico y la evolución que ha tenido el voluntariado, ¿no? Esto que me parece un concepto clave no solamente para gestores de voluntariado, sino incluso cuando ustedes diseñen programas de formación para sus voluntarios. Es interesante darles esta visión general de cómo ha ido evolucionando, porque les permite tener las diferentes opciones de estilo de voluntariado y fijar cuál es su prioridad, cuál es su estilo. Entonces, incluso como un material pensando en la formación de los mismos voluntarios, esto del contexto histórico y evolutivo del voluntariado. Luego vimos la gestión del ciclo de voluntariado específicamente en el antes, ¿no? En la primera etapa, todo lo que significa, primero, identificar si es que es o no necesario tener conveniente tener voluntarios en una organización. Ya, si es que es conveniente, entonces, ¿cuáles son los roles que tendrían que cumplir? A partir de esos roles, ¿cuál es el perfil? A partir de ese perfil, diseñar una campaña de captación. Este es un tema súper importante, ya lo hemos mencionado varias veces, el tema del marketing social, el ser capaces de captar voluntarios, les repito, dependiendo del perfil. Por ejemplo, ¿no? Una pista. Si es que tenemos el interés de contar con voluntarios jóvenes en nuestro proyecto y no tenemos una cuenta de Instagram o no sé en sus países lo que sea, el TikTok o no sé qué red acostumbren, pero ese es justo el tema. Si no sabemos qué red es la que manejan prioritariamente los jóvenes y no estamos en ella, será muy difícil que logremos un ejercicio de reclutamiento y de captación grande e impactante. Entonces es importante meternos en su mundo y entender que en función del perfil tendremos que adaptarnos para que el mensaje y los canales que utilicemos sean cercanos a su mundo y a su cotidianidad, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto en el antes. Y hoy tenemos, bueno, en estos días ustedes han revisado el material referido al durante, ¿no es cierto? Ya el voluntario ha sido captado, ha habido un proceso de selección en el cual hemos identificado tal vez algún posible caso que no debería ser voluntario, pero sobre todo hemos hecho el ejercicio de ubicación, es decir, encontrarle a cada voluntario el mejor espacio en el cual pueda servir de la manera más efectiva y al mismo tiempo pues pueda transformarse a él mismo, es decir, crecer personal y técnicamente de la mejor manera posible. Este ejercicio de ubicación es fundamental. E ingresan los voluntarios, muchas veces ya tienen el contacto inicial con los destinatarios y comienza la etapa de formación. La formación se divide de manera general en una formación previa, antes del contacto con los destinatarios, una formación durante el servicio de voluntariado, pensando en un ejercicio de formación permanente y de optimización de calidad, y en algunas organizaciones incluso un tema de formación posterior al cierre, pensando en el tema de aterrizaje de toda la experiencia que han vivido a su proyecto de vida personal, ¿no? Y a los diferentes ámbitos. Entonces, estamos ahora en el durante. Ya el voluntario entra en contacto con los destinatarios y comienza su servicio voluntario. ¿Qué debíamos haber revisado en el material? Pues todos los temas referidos a esto que hemos comentado desde la formación de voluntarios en la página 43, si no me equivoco, hasta la página 50, el tema de comunicación interna y externa de avances del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hemos avanzado. Y este espacio nuevamente no es para contarles lo que ya está en el texto. No tendría sentido que lean algo y que vengamos aquí a repetirles lo que ustedes ya saben. Es un espacio para solventar dudas y para profundizar en detalles. Por eso el análisis de los casos que ustedes van presentando y el análisis de temas complementarios a este tema principal, que es el que ustedes ya han revisado en el PDF y en los videos, es el motivo principal de esta sesión sincrónica. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya ubicados en el dónde estamos, vamos a avanzar con el siguiente bloque que es aclarando las dudas y compartiendo
los comentarios que tenemos sobre el material revisado. Y aquí tenemos nuestro mural, que yo nuevamente les agradezco porque este mural va creciendo en contenidos y creciendo en colores. Déjenme encontrarlo por aquí para compartirlo con ustedes, aunque ustedes lo pueden abrir tranquilamente como una pantalla aparte. Denme un segundo, por favor. Aquí está. Está escondido detrás de este. Muy bien. Tenemos entonces estas preguntas y varios comentarios que les invito a compartir. Por favor, las personas o la persona que ha puesto este comentario en verde, adelante, por favor. Tal vez no ingresa la persona Hola, Julio que ha César. Sí, puesto. Adelante. hola, ¿cómo estás? Yo puse el comentario en verde y era en relación al punto en el que hablaba de la coordinación. Se nos fue el audio de Roberto, ¿no? Se fue el audio. Que aprovechen de la relación. Es decir, no está dicho, es deseable que no suceda algún tipo de inconveniente, algún tipo de aprovechamiento de la relación. Entonces, no sé si podrías comentar algo al respecto. Por ejemplo, si la firma de una carta de compromiso, el cumplimiento de un código de ética, de tal manera que se evite algún tipo de exceso de alguna de las partes. No sé si me explico. No quiero entrar Julio, en casuística. no, ¿puedo participar? Claro, Paula, ¿quieres complementar algo de lo que Roberto nos decía? Sí, sí, señor. Es que en Colombia, o al menos pues en Solidaridad Sin Límites, tenemos varios convenios. Uno de ellos es interinstitucional y evidentemente es lo que dice el compañero, donde están los acuerdos de comportamiento de ambas partes y los temas de responsabilidad civil y contractual, ¿cierto? Donde decimos que ninguna de las dos entidades le debe a la otra, pero que sí propende común y las tareas en común. Y está también el tema de los acuerdos de voluntariado que ya habíamos hablado antes para la vinculación de los voluntarios, que aplica también en caso de que los voluntarios sean de una institución externa a la nuestra. En ese caso, esos voluntarios también deben firmar ese acuerdo y además las cartas de exoneración de responsabilidad en caso de que algo suceda. Gracias, Paula. Yo les recomiendo como dos grandes niveles. El primer nivel creo que es fundamental como parte de la responsabilidad que tenemos tanto hacia las comunidades en los proyectos en los cuales participamos, como hacia los voluntarios. Y también un tercer nivel de responsabilidad hacia nuestras propias organizaciones es que debemos tener todos los flancos legales absolutamente cubiertos. Creo que esto es un tema básico. Las cartas de compromiso, los convenios, los documentos ordenados, bien firmados previamente y con el asesoramiento legal correspondiente, creo que es un tema fundamental. Sin embargo, de mi experiencia, esto es súper importante, pero no basta. No basta. Es decir, lo que nosotros buscamos con estos documentos es que haya un estilo de relación que sea saludable y propicio para el desarrollo del proyecto de voluntariado. Y en ese sentido hay que hacer todo un ejercicio de sensibilización, y no solamente inicial, sino de seguimiento y de ajustes, tanto con la comunidad de destinatarios como con los voluntarios. Es decir, que nunca les falte estos documentos bien firmados, pero que no se vayan a confiar con que estos documentos son la solución del asunto. Siempre hay que aplicar las dos dimensiones, o sea, un tema legal, oficial, formal, pero al mismo tiempo la conexión y la relación entre los destinatarios, la comunidad y la organización. Y en ese sentido, identificar a tiempo
cualquier posible desvío de actitudes, de estilos, para poder corregir a tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien que lo detecten, puede ser un tema fundamental para la validez del proyecto, el que haya un estilo respetuoso, ordenado, saludable y constructivo de relación entre voluntarios, destinatarios y miembros de la organización. Gracias entonces por esa pregunta y por ese comentario también desde Paula. Damos paso a otra pregunta que teníamos aquí, un círculo celeste. Adelante, por favor, la persona que lo hizo. Tal vez todavía no ingresa el compañero o compañera que haya puesto este tema. Voy a dar lectura rápida también. Cuidar la institucionalidad es fundamental como organización. ¿Qué sugerencias podría aportar en caso de alguna falta, mal uso del nombre, etcétera? Yo aquí quiero más bien referirme o darles una sugerencia sobre un tema que nosotros lo hemos integrado muy bien en el tema de voluntariado y es la disciplina positiva. Normalmente, cuando hay una falta, el mecanismo punitivo de justicia que utilizamos es un castigo. Pero si ustedes se dan cuenta, castigar no genera aprendizajes, por lo menos no profundos y no verdaderos, menos aún en personas que tienen buena voluntad como los voluntarios. Ahora, esto no quiere decir que los voluntarios pueden hacer cualquier cosa y que nada tenga consecuencias. No. Lo que quiero decirles es que el voluntariado es un proceso de aprendizaje permanente. Y en medio de este aprendizaje permanente, siempre y cuando haya buena voluntad, es decir, siempre y cuando el voluntario tenga el perfil adecuado y la formación y todo lo demás, habrá errores, pero estos errores son de buena fe. Son errores o por falta de conocimiento de cierta información o por no manejar ciertas habilidades y competencias que son necesarias. Y en ese sentido, la invitación a que todo error, toda dificultad en el voluntariado sea una oportunidad de aprendizaje. Y en ese sentido está la habilidad de los gestores de los proyectos de voluntariado para identificar estos errores, en ningún caso taparlos, en ningún caso quitarles responsabilidad, sino de ahí justamente sacar los aprendizajes. Ya vamos a conversar un poquito más tarde de la metodología de aprendizaje-servicio, que seguramente ustedes la dominan también, y es un estilo justamente para desde estas experiencias de servicio, con todo lo que significa, los temas positivos, los frutos, los momentos de alegría, pero también a partir de los problemas, de los errores, de los fracasos, de las frustraciones, el sacar aprendizajes importantes. Entonces, tanto en el tema de mal uso de nombre, de imagen, como de cualquier otro error que seguramente tendrán los voluntarios. O sea, yo cuando veo un voluntario y le pregunto errores o dificultades y me dice no, ninguno, yo ahí comienzo a preocuparme, porque los seres humanos estamos rodeados de errores. Somos seres imperfectos llamados a perfeccionarnos. Y en ese sentido, lo primero es detectar y asumir los errores que tenemos. En el voluntariado es lo mismo. Habrá un montón de errores y de problemas. La diferencia podría estar en cómo enfocamos esos errores. Si como un castigo hiciste mal y tienes tal sanción, que puede ser un tema muy llevado por esta justicia punitiva y de las cartas de convenio, o ver el tema de consecuencias naturales, ver el tema de, sobre todo, cómo reparar los errores y cómo aprender de estas dificultades. Entonces, en general, con el tema del voluntariado y sobre todo manteniendo la motivación del voluntario sin quitarle responsabilidad, este enfoque diferente, ¿no? Estaba levantando la mano, alguien quería participar, tal vez tenga algún aporte adicional en este sentido. Ay, yo. No me extrañaron en la clase pasada, yo como soy de hablador. Adelante, Paula, bienvenida. Bueno, yo
precisamente iba a reiterar el tema de los acuerdos de voluntariado. Ese acuerdo de voluntariado, lo que pasa es que en las organizaciones sociales no se llama contrato, sino que se llama acuerdos. Entonces, en ese acuerdo de voluntariado se deja explícito que los voluntarios deben respetar esa imagen corporativa y seguir los lineamientos de la institución. Yo a los voluntarios les repito mucho, porque yo sé que a todos nos ha pasado, a todos los que estamos aquí nos ha pasado, que tenemos un voluntario rebelde, yo lo odioso. Y una cosa es ser voluntario y otra cosa es ser voluntarioso. O sea, uno elige, sí, o sea, habrán voluntarios que le digan a uno, es que yo estoy aquí voluntariamente. Efectivamente, usted está aquí voluntariamente, pero voluntariamente eligió estar en esta institución y voluntariamente eligió seguir los lineamientos que la institución ha planteado desde el inicio. Entonces, voluntariosos cuando quieren hacer lo que ellos quieran y hacer lo que quieran con la imagen corporativa, portar el uniforme si tenemos uniforme como quieran, ir a cualquier lugar con el uniforme, hablar de la institución como ellos quieren. Entonces, por eso es bueno tener ese acuerdo de comportamiento y además ese acuerdo ir acompañado de una capacitación constante donde se les repite y se les recuerda a los voluntarios cuáles son los lineamientos de la institución para la sana convivencia y el buen nombre de la institución. Muchas gracias, Paula. Estupendo tu comentario, sobre todo para diferenciar entre, me causó risa este tema de los voluntarios rebeldes, pero creo que queda bien con algunos, y con los voluntarios que en buena fe pues cometen errores y evidentemente ese error puede ser una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Algo que es fundamental, que lo hemos repetido varias veces, es que en el voluntariado este ejercicio de libertad se lo ejerce para entrar o para salir, no para estando dentro hacer lo que les dé la gana. Esto es muy peligroso. Estos son voluntarios con un perfil que en un inicio puede ser por falta de conocimiento, pero que si luego de un proceso de formación se mantiene esta actitud, sin duda son semillas de un clima que puede ser negativo para el proyecto y para el resto de voluntarios. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Si es que son voluntarios que se niegan sistemáticamente a colaborar, porque no se trata de obedecer, se trata de colaborar con la normativa y los lineamientos del proyecto y de la organización, pues son elementos que no van a poder aportar ni para la construcción de los destinatarios, ni en su mismo proceso. Entonces, definitivamente será otro espacio el que ellos requieran y no este, ¿no es cierto? Un comentario, Verón, algo adelante. Sí, muy buenas noches a todos. Bueno, es más una pregunta que un comentario. Acá en Bolivia nos cuesta mucho al voluntariado sacar nuestra personaduría jurídica, ¿no? En lo que hablamos económicamente. Es por eso que muchos no tenemos, ¿no? En el caso del voluntariado que yo estoy representando, ya llevamos 4 años en actividades, pero no podemos sacar la personaduría jurídica. En este caso, ¿cómo podríamos hacer estas alianzas estratégicas o cómo hacemos estos convenios? Gracias, Verónica, por tu pregunta. Sin duda, es un reto grande el que tenemos las organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica para poder contar con apoyo y a veces el principal apoyo es no entorpecernos las acciones y claro, hay muchas normativas y procedimientos, incluso requisitos de ventanilla que nos dificultan en varios contextos el poder avanzar, ¿no? Este tema de la personería jurídica es un tema importante. Yo creo que es uno de los elementos que marca la diferencia entre un voluntariado más de caridad, asistencialista, de tinte personal, donde se puede permitir el que no haya una personería jurídica, y un voluntariado más sistemático. Fíjate que desde la misma filantropía, ya que es un paso anterior al voluntariado de transformación, desde la misma filantropía ya se comienza a hacer esfuerzos por institucionalizar el voluntariado, es decir, por realizarlo desde instituciones legal y formalmente configuradas. Entonces, yo creo que este es un reto que tenemos todos. No es sencillo, y en ese sentido vale la pena lo que tú dices, generar alianzas para que nos apoyen
incluso en estos temas legales, ¿no? Yo he tenido el caso, por ejemplo, de organizaciones comunitarias que han hecho contactos con empresas y les han dicho, mira, no me dé dinero, ayúdenme con asesoramiento contable. Y han hecho otra alianza con un buffet jurídico donde le dice, mira, podemos hacer tal proyecto, compartir su imagen, no me dé dinero, deme asesoramiento legal y ayúdeme con estos trámites. Es decir, hay que buscar diferentes mecanismos, pero el tema de personería jurídica sí es un tema básico porque, como les decía, la única manera de ser un interlocutor válido, no solamente con el Estado, no solamente con otras organizaciones, sino incluso para poder gestionar fondos, es contar con esta personería. Entonces, sí es un tema difícil, pero es algo que lo tenemos que ir construyendo todas las organizaciones, ¿no? Yo les animo en esa tarea. Gracias por esta pregunta. Ok, tenemos aquí muchos comentarios, no vamos a alcanzar a dar lectura a todos. Nuevamente les invito a que se den el tiempo para repasar los comentarios del resto de sus compañeros, pero creo que alcanzamos uno más. Natalie Cedeño de Ecuador nos ha puesto este celeste. Adelante, Natalie. Julio César nos dice que está presente, pero que no puede habilitar su audio desde el lugar donde está. No sé si de pronto tú puedes ayudarnos con la lectura. ¿Y quieres ayudarnos tú con tu melodiosa voz? Muy bien, vale. Dice, el éxito de un programa o proyecto de voluntariado se garantiza más por el acompañamiento, cercanía y lazos que se generan a través de estos espacios entre gestores, voluntarios y destinatarios, que por los resultados u objetivos que dan origen al proyecto. Natalie Cedeño. Gracias, Chris, y gracias, Natalie, por el comentario. Este es un comentario que refleja profundo conocimiento y ya experiencia de la gestión de voluntariado, ¿no? O sea, una cosa es en realidad lo que nosotros planificamos, lo que tenemos en nuestro plan operativo, lo que tenemos en nuestros presupuestos, pero la verdadera magia, los verdaderos frutos, acuérdense que en el voluntariado siempre buscamos que sea eficiente, eficaz y fructífero, que no es exactamente lo mismo que los dos anteriores. Los verdaderos frutos se da en esto que Natalie identifica, ¿no? En el tema de las relaciones y en una relación tripartita entre los voluntarios, los destinatarios y los gestores, que son de alguna manera los representantes de la organización. No, es un trípode súper importante y es ahí donde se da la magia, no solamente en relación al impacto, a los resultados de impacto que tenemos en el proyecto, es decir, al beneficio que reciben las comunidades, sino también al resultado y el impacto que tenemos como voluntarios, ¿no? Entonces, gracias, Natalie, por recordarnos que aunque debemos ser muy técnicos, muy formales, muy rigurosos en la ejecución del proyecto, los verdaderos frutos van más allá de eso. Y esto es un poco la magia del voluntariado, el entender que el generar procesos de desarrollo va más allá de la solo técnica, va en este espacio de encuentro, en este espacio de transformación que tenemos, tanto los destinatarios como los voluntarios. Gracias, Natalie, y creo que hasta hoy vamos a llegar hasta este punto en el tema de los aportes. Gracias por darse el tiempo no solamente de leer, sino de presentar sus dudas y sus comentarios sobre el texto base. Y con esto vamos a dar paso al siguiente punto, que es el estudio de caso. Y ahora tenemos al equipo número 4, que ha trabajado en el tema de seguimiento y soporte técnico a voluntarios. Gracias por este esfuerzo adicional y les damos paso. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Mariana Aramayo, soy de Bolivia y voy a representar al grupo 4. Tatiana de Colombia, que está en Ecuador, me va a ayudar en la parte de las imágenes porque yo me voy a meter un poquito más en la charla. Entonces nos ha tocado la parte de gestión de ciclo de voluntariado, ya se bien divertido, hemos terminado charlando de nuestros perros y todo.
Pero creo que lo más bonito ha sido que hemos podido compartir y estamos riendo mucho entre todos, ¿no? Nos hemos perdido porque de repente estábamos charlando y hemos hecho nuestro hermoso checklist y ya veníamos jalando lo que ya hemos charlado, o alguien ponía lo que vamos a ver y era como, no, es hasta aquí nomás, entonces está bien bonito. Nos ha tocado la gestión del ciclo de voluntariado. Estamos compuestos por Natalie Rivera en Perú, Red Interquorum Piura, yo, Mariana Aramayo, de la Red O2 en Bolivia, Diego Valdés, de Azoedu en Paraguay, y Roberto Freire, de Fundación Sembrar, Marcos Mancero, de Pastoral Social Caritas, Edison Valdés, Fundación Manos Juntas, y Tatiana Uribe. Pueden levantar sus manitos y un cachito cerrar la cámara para que veamos a todos. Ahí los pueden ver, han levantado sus manitos. Les presento a mi equipo. Bonito equipo, la verdad. Y bueno, les vamos a pasar a hablar de este tema, varios que tiene dentro. Y también les vamos a mostrar porque hemos hecho este checklist, ¿no? Como para ver qué se nos estaba pasando, qué estaba de más, de menos. Y también para conocernos, evaluarnos de alguna manera, ¿no? Ya tenemos esta guía, entonces hemos puesto un poquito de orden y nos hemos querido evaluar. Entonces les vamos a presentar a nuestras organizaciones. Interquorum Piura, Red Interquorum, promover el empoderamiento, como que lo que nos caracteriza, nuestra misión, cada uno lo ha plasmado en una frase, en una palabra, en frases. Promover el empoderamiento sostenible de las y los jóvenes con valores democráticos. La Red O2 en Bolivia busca darle un respiro al planeta. Azoedu, It Gets Better, Paraguay, es una asociación que busca la educación y los empoderamientos en derechos humanos de las personas LGTBI. Y Q, en Paraguay, la misión es elevar, potenciar y conectarlos alrededor del país de dos maneras: comparten sus historias y los ayuden a construir comunidad. La misión Fundación Sembrar busca desarrollar en las familias y sus integrantes que sean conscientes con su valor y su dignidad, y de esta manera puedan, a partir de esa conciencia, enfrentar la realidad para ellos protagonizar el cambio que están buscando, ¿no? Ellos y su comunidad. Es bien bonito, harta comunidad hay aquí. Siguiente, por favor. Caritas, desde el lado de la Iglesia Católica, ellos organizan la solidaridad. Sus comunidades cristianas buscan promover la justicia y la dignidad humana. Y después tienen al Sembrador, Manos Juntas, perdón, que busca menos pobreza, más equidad. Y el Sembrador, que es una organización internacional sin fines de lucro que busca la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades. Entonces, que las condiciones de calidad de vida de las familias, de las personas y sus comunidades sean las esperadas. De ahí, dignas, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha tocado la etapa anterior a la inserción y una parte de cuando ya estás ahí. Lo primero que hemos visto, y aquí yo me voy a salir y los voy a dejar con la pantalla con la Tati, y yo me voy a venir a nuestros puntos que hemos tocado, ¿no? Entonces teníamos entre los ítems que lo primero que teníamos que hacer era la formación a los voluntarios, y que se dan dos formas de formar a los voluntarios. Unas pueden ser diferentes en diferentes sentidos, ¿no? Tenemos las formaciones que se dan en vivo y las formaciones que se dan virtualmente, las formaciones que se dan en cuanto a la organización, las formaciones que se dan en cuanto al área en la que vas a trabajar. Entonces, esas mismas formaciones pueden ser en línea, entonces puedes hacer una integralidad, y unas pueden ser en vivo y otras pueden ser en línea y así. Siguiente, por favor. La Tati se ríe nomás. Entonces, en la etapa de inserción y activación del voluntariado, eso quiere decir que ya hemos convocado, eso ya lo hemos visto, hay un tipo de tareas que tenemos que hacer, y ese es nuestro checklist, ¿no? Así, ¿qué vamos a hacer? No, lo pondremos en orden. Entonces, les voy a contar las cosas que ustedes están viendo. En algunas les voy a contar nuestros resultados, que después ya los van a ver mejor.
pero voy a hacerles también algunas historias que hemos querido compartir con ustedes desde la organización. Entonces tenemos la asignación de destinatarios. Entonces tienes toda esta coordinación previa al voluntariado, ¿no ve? Coordinas con la comunidad. Antes, durante y después deberíamos tener un contacto directo con la comunidad y sobre todo porque supuestamente siempre los voluntarios van a la comunidad. Y es súper interesante que en la Fundación Sembrar los voluntarios hacen la intervención dentro de los programas de la fundación. Entonces, no llegan al beneficiario directamente. Entonces, es bien interesante porque también te cambia, ¿no? Esa lógica. Tú, además, como voluntario, creo, porque siempre es yo la foto con el sujeto, mientras que acá es realmente, o sea, hay otras cosas que yo puedo hacer. A veces no doy para ir a abrazar guaguas, ¿no? Así, niños, perdón, pero me dan los números, entonces puedes dejar a este sujeto ahí y creo que va a ser bastante feliz. Entonces es algo bien bonito y bien rescatable, así, ¿no? Que llama harto la atención. Después nos hemos dado cuenta que la formación técnica, presencial o virtual, con talleres previos a la labor voluntaria, ha sido muy bonito lo que ha contado también la Fundación El Sembrador, porque estaban contándonos que su trabajo era, ¿no? En chiquito. Entonces han hecho de lo presencial local, que creo que nos ha pasado a varios, ¿no? Estábamos así como en nuestra casita, habiendo ya todo este mundo en el que estamos explorando ahora, pero ellos han pasado de lo presencial local a lo virtual nacional. Entonces han generado un congreso nacional en primera instancia, que ya es un gran aporte y un gran cambio, pero además lo virtual les ha permitido tener otro tipo de invitados, ¿no? Han tenido invitados internacionales y también participantes de otros países. Entonces eso ha sido también algo que nos ha llamado harto la atención y que nos ha querido contar la Fundación Sembrar. Después, otra de las cosas que hemos visto es la formación en habilidades blandas, ya sea de manera presencial o virtual, porque como hemos visto, de eso se trata, ¿no? O sea, pero que desarrollen estas habilidades. Y en este punto, yo les voy a contar de la red 2. Nosotros hemos visto las habilidades sociales, las hemos definido como la capacidad, la habilidad de comunicación, tu actitud para relacionarte con los demás. Y a mí me gusta mucho cómo nos manejamos en la red en la que yo estoy, porque las actividades que hacemos de voluntariado las complementamos con otras herramientas de aprendizaje y de implementación de proyectos. Entonces usamos justo lo que estaban hablando hace un rato, el aprendizaje de servicio, el aprendizaje entre pares, el aprendizaje activo, el aprendizaje por competencias, la comunicación no violencia, la meditación, habilidades y herramientas de comunicación transmedia, la metodología de liderazgo, el U de liderazgo, que es bien interesante porque te enseña a prototipar, y la ciencia ciudadana. Entonces, a partir de eso, aprendes a trabajar, además, porque trabajamos con todas las edades, tratamos de que toda la gente desarrolle, nuestros líderes desarrollen este tipo de capacidades. Eso es algo que por lo menos a mí me gusta mucho de lo que tenemos, porque además creo que esta parte es la que genera otro tipo de compromiso también, que de eso estaban hablando hace un rato. Después tenemos la asignación de destinatarios, que es esta conexión que estábamos diciendo, ¿no? De los voluntarios con los destinatarios. La inducción, charlas y encuentros previos. La Fundación Sembrar también nos ha contado que tienen objetivos, ¿no? Para los voluntarios, pero les hacen inducciones en todas las áreas. Y eso es también bien interesante porque la persona puede vivir otras experiencias. Ayer yo estaba teniendo un encuentro con un grupo de voluntarios del área así verde, y cuando le cuento que después iba a tener reunión con el área administrativa, me dice, yo puedo. Y es eso, ¿no? Y se entera que hay huertos, pero yo no sé, pero puedes aprender. Entonces eso es bien interesante. La orientación, inmersión, y esto voy a llamar la atención en bonito, porque tenemos así como que la nota máxima todos. Es una bonita radiografía. Las charlas, encuentros durante la labor del voluntariado están ahí.
Cuando hablamos de soporte técnico, y eso es maravilloso también, hay un soporte técnico, hay una persona con la experiencia y la habilidad para acompañar a los voluntarios. Y en lo que implica las tareas y responsabilidades, hemos visto que existe esto del plan de trabajo, de la descripción de las tareas. Entonces, como que ahí todos hemos pasado súper bien, pero una cosa que ha sido súper triste ha sido el manejo de bitácoras o estos diferentes herramientas, informes, algo para que puedas medir, para que puedas decir esto es un éxito, aquí han habido errores y aprender en el camino, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no nos monitoreamos mucho. Entonces eso tal vez sí es algo que llama la atención. La formación de equipos, hablando de eficiencia, si trabajamos bien, esto de que aprendan complementariamente, no sé, se enseñan entre pares, se admiran entre pares, no está mal, pero tampoco está bien. En el seguimiento y retroalimentación, sí, no es así la mejor nota, pero nos hemos dado cuenta que este encuentro de ida y vuelta entre quien coordina y quien lleva a cabo los proyectos y los voluntarios se dan. Y en lo que es comunicación interna, que lo hemos visto como tener todas estas herramientas transmedia, ¿no? Desde terreno, internet, el Facebook, Instagram, TikTok, tele, radio, en lo que sería externo, pero también estas herramientas internas, casi las mismas, pero más al WhatsApp, más a Zoom, no sé qué, para poder comunicarte con los voluntarios, tenemos nomás notas buenas. Por ahí van. Entonces, nuestra siguiente tabla es donde pueden ver nuestras notitas. Hemos respondido. Entonces, esos somos nosotros. Pero después hemos dicho, no es tan difícil pasarla al curso. Entonces, aquí no se van a ver algunos de los que han respondido después de las 5, creo, porque ya lo hemos cerrado. Pero lo que vamos a subir a la plataforma, eso sí va a estar con la actual. Entonces, ahí tienen. Entonces, no saben quién, no saben cómo, pero por lo visto en la formación técnica no estamos tan mal. Las habilidades blandas medio que nos está costando todavía, pero no nos hemos pasado tampoco. Siguiente, por favor. No voy a ser muy profunda, la verdad. Sí, asignamos destinatarios, hay coordinación con las comunidades, que parece súper interesante, ¿no? La inducción parece que nos va bien, la orientación también parece que estamos bien como equipo grande. Soporte técnico, bien, tareas y responsabilidades, al parecer somos un hit. O cada uno va a consultarlo con su almohada esta noche. Otra, por favor. Las bitácoras, que miren, justamente, ¿no? Es un reflejo, éramos la muestra del universo, aquí está. La formación de los equipos está flaca, ¿no? Y son los equipos. Entonces creo que ahí sí podríamos empezar a preocuparnos. ¿Cuál más viene? Comunicación interna, bien. Externa, parece que todos dominamos más esa parte. Y de ahí, última creo que viene. Seguimiento y retroalimentación, no estamos tan mal. Eso es. Gracias. Estupendo, Mariana, y gracias a todo el equipo por el esfuerzo adicional que han hecho. Felicitaciones a todos. Esto es súper importante y el ejercicio que han hecho me parece súper interesante para aterrizar un poco nuestra realidad en relación a este tema. Acuérdense que el tema específico de la presentación del caso es seguimiento y soporte técnico. Nosotros cuando generamos un proyecto de voluntariado tenemos dos grandes objetivos que tienen que manejarse de manera balanceada. El primero, que haya impacto y resultados de impacto. Ustedes saben cuál es esa diferencia. El resultado es inmediato y el impacto es algo que se va generando en el transcurso del tiempo. Resultado e impacto en la comunidad atendida, ¿no? En los destinatarios. Tenemos que ser eficientes en promover aunque sea apoyar el proceso de transformación y de desarrollo local. Y el otro objetivo es generar la transformación personal del voluntario.
Entonces, una vez que el voluntario ya ha sido asignado a un destinatario o a un proyecto específico, es que comienza su servicio voluntario. Este servicio voluntario, mientras dura, debe requerir un proceso de seguimiento en estas dos grandes dimensiones para cumplir estos dos grandes objetivos. El tema del seguimiento y soporte técnico está referido específicamente a que se cumplan los resultados y el impacto que se desea en las comunidades destinatarias. Mientras que el acompañamiento humano está direccionado, eso ya lo veremos en un siguiente bloque porque lo hemos dejado aparte por la importancia que tiene, mientras que el acompañamiento humano está direccionado para asegurar esta transformación, este crecimiento del mismo voluntario con experiencia. Entonces, en el seguimiento y soporte técnico, ahí es que tenemos que aplicar toda la ciencia y la técnica de gestión de proyectos. Los voluntarios, por ejemplo, no solamente tienen que tener tareas específicas, sino metas e indicadores que podamos ir monitoreando. Entonces, además de esto, los voluntarios requieren un espacio de evaluación para identificar si se está cumpliendo o no los avances que estaban planificados, cuáles son las dificultades, porque siempre habrá dificultades y elementos que en el contexto no se tomen en cuenta, y cuáles van a ser las estrategias para mitigar estos riesgos o las dificultades que haya y poder seguir adelante para cumplir la meta. Entonces, el seguimiento y soporte técnico está referido específicamente a este tema. ¿Cómo darle a los voluntarios las herramientas necesarias para que puedan cumplir el objetivo de transformación en las comunidades atendidas? Y definitivamente todos estos elementos que Mariana y el resto del equipo nos presentaban son sumamente importantes. Por ejemplo, el tema de la capacitación técnica, ¿no es cierto? Que también lo conversaremos un poquito más adelante. El tema de desarrollo de competencias blandas es súper importante, pero va un poco más referido al otro objetivo, al objetivo de la transformación del mismo voluntario, en este caso su crecimiento y su desarrollo preprofesional, ¿no? Pero en el soporte y seguimiento técnico vamos enfocados específicamente a cómo la labor del voluntario es eficiente para cumplir la meta establecida en las comunidades. Y para eso, les repito, el que haya planificación, o sea, a un voluntario no podemos solamente decirle esto es lo que tienes que hacer en general y suerte, que te vaya bien. Tiene que haber metas específicas, tiene que haber un calendario en el cual tenga que aplicar los indicadores sobre los cuales se va a ir midiendo su avance y además los espacios periódicos de retroalimentación y evaluación que nos permitan ir identificando si es que el proceso va avanzando con normalidad. Además de esto, hay una serie de recursos técnicos y de soporte que se le tienen que brindar a los voluntarios, desde capacitación técnica, sobre todo cuando surgen nuevos temas que no estaban contemplados y por lo tanto requieren nuevas herramientas, hasta, por ejemplo, a veces casos de tutorías en terreno para enseñarle cómo se puede desarrollar cierta dinámica o cierta habilidad específica. ¿De acuerdo? Entonces, esto en general al seguimiento y al soporte técnico, que era el caso específico que teníamos para esta presentación. Muchas gracias nuevamente, Mariana, y a todo el equipo. Mándennos esa información. Me parece súper interesante. A mí lo que más me interesa son los colores rojos. Quiero decir lo que nos falta. No tanto lo que hacemos bien, eso evidentemente hay que celebrarlo y consolidarlo, pero nuestro principal reto está en los temas rojos, en lo que nos falta, en lo que hay que desarrollar, ¿no? Y en ese sentido es importante ver como el mapa general para nosotros también reflejarnos en esa realidad, ¿no? Y ver todas las cosas que nos faltan. Además de todos estos rojos que nos van a mandar de la encuesta, anótense estos que les comento. Sus voluntarios tienen planificación, tienen indicadores, tienen espacios periódicos de retroalimentación, tienen una persona encargada de darles el seguimiento y evaluar sus avances. Estos son elementos importantes para la eficiencia, ¿no? Para lo eficaz y lo eficiente del servicio voluntario. Muy bien, gracias compañeros. Cerramos este bloque del estudio de caso y avanzamos rápidamente en los pocos minutos que nos quedan
a profundizar un tema específico. Y es sobre el tema de formación virtual, que algo ya nos comentaba Mariana también sobre el tema de formación virtual. Les recuerdo que hemos dicho sobre el tema del voluntariado que no es ni bueno ni malo. Lo mismo podemos decir sobre cualquier cosa, incluyendo este tema de la formación virtual. ¿La formación virtual es buena o mala? Pues depende. A veces nos conviene, a veces no nos conviene. Pero es otro de los temas importantes que nos ayuda a dar el salto en ciertos contextos específicos. Yo me dejé animar por esto de la encuesta de nuestros compañeros y les voy a hacer una encuesta a toda velocidad. Les pido por favor revisen en su chat un link que les estoy enviando en este momento. Es un Mentis muy sencillito. Voy a compartir la pantalla. A ver, déjenme ver cómo se presenta esto. Espero que puedan ver. Y entonces la pregunta es, ¿quién usa o no usa o usa a veces el tema de formación virtual? Les repito, para la formación de sus voluntarios, ¿quién usa o no usa o usa a veces el tema de formación virtual? Cuando hablamos de formación virtual estamos hablando de una plataforma de formación, un LMS, que muchos lo conocerán, en el cual se apostan varios recursos. Más o menos lo que ustedes están viviendo ahora, la plataforma de formación que la puse a utilizar. Entonces, por el momento hay 8 que sí usan, 5 que a veces, no hay nadie que no use. Una persona, una organización que no usa, muy bien. Vamos a dar unos segundos más, por si acaso varía este resultado. 11 que sí usan, 5 a veces. Muy bien. Creo que por ahí puede ir el asunto. Fíjense qué interesante. Y me llama la atención, ya somos 6 que a veces la usamos y a veces no. Me llama la atención que hay un porcentaje predominante de organizaciones que sí lo usan, ¿no? Julio, Bueno, sí, adelante. Paula, adelante. inclusive desde la Fundación Solidaridad Sin Límites, inclusive en esta época de pandemia, hemos realizado voluntariado virtual, porque se requirió mucho el acompañamiento desde el área de psicología y el acompañamiento y asesoramiento médico. Entonces, todos los profesionales en el área de la salud voluntarios de la organización brindaron ese servicio de manera virtual, telefónico o a través de videollamadas, ya fueran por Meet, por WhatsApp o por Zoom. Teleconsulta. Gracias, Pablo, por tu comentario. Vamos a ir a ver justamente esto que tú manifiestas y es el tema del contexto. Es decir, en algunos contextos el tema de formación virtual, incluso de voluntariado virtual de manera general, no solamente que es beneficioso, sino que es indispensable. Fíjense cómo en esta pandemia algunas organizaciones pararon su voluntariado. Unas muy pocas en el pico más alto seguían en su voluntariado presencial, pero con un riesgo muy alto. Y un buen grupo de organizaciones mudamos a un ejercicio de voluntariado virtual. Entonces, es también súper interesante, ¿no? Bueno, vamos a partir de esos datos que ya hemos recogido y vamos a ver justamente esto. Primero recordemos muy rápidamente cuáles pueden ser algunos objetivos de la formación en general. Formación presencial, formación virtual. Ofrecer datos de la organización y del proyecto. Evidentemente, ¿no? El voluntario tiene que estar informado en qué organización está participando y qué pretende el proyecto, qué objetivos tiene, cómo su acción concreta empata con un proceso de desarrollo mucho más amplio, ¿no es cierto? Entonces, que el voluntario esté informado en este sentido. El segundo, estandarizar los conocimientos básicos de voluntariado y de desarrollo. Porque claro, como les decía al inicio, a veces decimos voluntariado y cada uno piensa de manera diferente. Y en ese sentido, el punto número 3, afinar el estilo de voluntariado. Sobre todo, si es que yo quiero que sea un estilo de transformación, tendré que formar al voluntario y capacitarlo
en cuáles son las características propias de este tipo de voluntariado de transformación y cómo se contrastan, cómo se comparan con otro tipo de estilos de voluntariado, más de calidad, más de asistencialismo, ¿no? Entonces, que el voluntario sea consciente que hay diferentes opciones y cuál es la que estamos proponiendo. Un cuarto objetivo puede ser desarrollo de competencias técnicas. Desarrollo de competencias técnicas, ¿no? Quiero decir, el voluntario tiene que realizar una tarea y para realizar esa tarea, evidentemente, tiene que dominar ciertas competencias. El desarrollo de actitudes, ustedes bien lo decían la sesión anterior, el voluntario tiene que ser generoso, cercano, genuino, transparente, etcétera, etcétera, honesto. Todo esto hay que irlo desarrollando. Esto no se da de una manera automática. Y por último, digo yo, sensibilizar el proceso de transformación del mismo voluntario. Acuérdense lo que les decía, siempre las dos caras de la misma medalla, ¿no? La transformación de los destinatarios, promover estos procesos de desarrollo y la transformación del mismo voluntario. Y en ese sentido, la formación también sirve para comenzar ya este proceso de transformación de los voluntarios, ¿no es cierto? Entonces, ok, tenemos mínimamente claro para qué queremos la formación. Ahora, ¿cuáles son las metodologías de hacer formación? Que hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, algunos son cursos presenciales, ¿no? Tenemos manuales, o sea, hay casos en que al voluntario se le da un manual y mira, esto es lo que tienes que saber y así se va a hacer la tarea. En algunos casos puede ser válido, no necesariamente como un recurso único, sino complementario. Hay la metodología de tutores en terreno. O sea, y esto se da mucho, por ejemplo, en organizaciones que no tienen armado un proceso de formación y de capacitación, sino que entras como voluntario y te ponen un hermano mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Te ponen un buddy, un compañero, que al inicio tú vas a hacer el trabajo como aprendiz con él. Y él te va a ir enseñando en la práctica el cómo hacerlo. Entonces, este tema de tutores en terreno es un tema que se utilizaba antes, pero es un tema que se puede utilizar ahora también de manera complementaria y que es importante al entender que la formación y la capacitación requieren elementos teóricos y requieren elementos prácticos, ¿no? Entonces, las combinaciones son interesantes. También hay las metodologías de los virtuales, pero acuérdense que al decir virtual podemos estar hablando de muchas cosas. Elementos sincrónicos, por ejemplo, videos, PDFs, que pueden estar colgados en una plataforma virtual o pueden ser asincrónicos, como en el caso de estas sesiones virtuales, de charlas, de conferencias que se pueden dar, ¿no? Entonces hay muchos recursos con los cuales se puede trabajar desde la formación virtual. Y lo más interesante es ver cómo se pueden combinar estos, ¿no es cierto? Entonces aquí es justamente donde entra lo que nos decía Paula, nuestro contexto. Porque no se trata de que todos pasen a formación virtual, ni se trata de que no, de que todos tenemos que hacer formación presencial. Ya vamos a ver más adelante algunas ventajas o desventajas, sino lo importante es que cada organización sea capaz de, teniendo claro su objetivo, identificar su contexto específico y optar por una metodología de formación que sea lo más efectiva posible para llegar a ese objetivo. Entonces, algunos elementos, por ejemplo, del contexto. El tema de la pandemia. Nosotros, por ejemplo, en la organización en la que colaboro, teníamos voluntarios con procesos de formación presencial. Yo, les soy sincero, siempre tuve como reticencia al tema del voluntariado virtual y porque para mí parte de la magia es este encuentro, es el juntarse dos personas, el vivir, el compartir. Pero para mí fue toda una revelación, cómo el voluntariado virtual permitía también este mismo encuentro, aunque sea por Zoom, aunque sea por videollamadas de WhatsApp entre el voluntario y el destinatario. Para mí fue toda una revelación, a pesar de que yo siempre le he apostado al tema presencial. La pandemia simple y llanamente no nos dio otra opción. O cambiábamos nuestros métodos o nos parábamos. Y en ese momento no sabíamos si íbamos a parar por 2 semanas, por 2 meses, a la final terminó siendo más de un año. Entonces, bien que a tiempo nosotros por lo menos tomamos esa decisión de mudarnos a una dinámica de voluntariado virtual. Pero entonces, a veces hay contextos como este que nos condicionan casi al punto de determinarnos. O sea,
o te mudas a esta metodología o paras. Pero hay otras, por ejemplo, otros contextos que no son tan determinantes, pero que sí nos condicionan. Por ejemplo, cuando hablamos de un proyecto masivo, porque claro, una cosa es formar a 10 voluntarios que van a ir a hacer yo qué sé, un campamento vacacional con niños en tal comunidad marginal. Otra cosa es formar y capacitar a 100 voluntarios. Y otra cosa es formar y capacitar a 1000 voluntarios. Entonces, dependiendo de cuál sea el alcance y el espectro que tenga el proyecto y el número de voluntarios que vaya a necesitar, la metodología también tendrá que repensarse. No se trata de que si yo tengo un grupo de 10 voluntarios, necesito un capacitador un sábado, y que si tengo 1000 voluntarios, voy a necesitar 100 grupos con 100 capacitadores en 100 sábados. O sea, no es así tan sencillo. Se trata de hacer un análisis más profundo y ver qué resulta más efectivo para nuestros objetivos. Otro, por ejemplo, el tema de voluntarios de diferentes territorios. Porque la metodología presencial, ya vamos a ver ventajas y desventajas, a mí me gusta mucho, pero sin duda una de las limitaciones que tiene es la geolocalización. Es decir, yo tenía que de alguna manera combinar que el grupo de destinatarios, el grupo de voluntarios y el espacio intermedio en el cual se daba todo el tema de formación, de seguimiento técnico y demás, esté geolocalizado más o menos en un mismo espacio. Y si no se daba esto del mismo espacio, esto significaba tiempos de transporte. Y el tiempo son costos, y el tiempo y los costos significan menos participación de voluntarios. Entonces, si bien el voluntariado presencial tiene una magia incomparable, pero tiene limitaciones muy importantes. En nuestro caso, por ejemplo, en este voluntariado virtual, teníamos voluntarios no solamente de todas partes del país, sino algo que nos llamó muchísimo la atención es cómo podíamos tener, por ejemplo, voluntarios ecuatorianos que viven en México, que viven en Estados Unidos, que viven en Alemania, que estaban acompañando virtualmente a familias en Esmeraldas, en Loja, en Santo Domingo de los Colorados. Para los que no conocen esto, quiero decirles que es un acompañamiento que salta cualquier frontera geográfica y que era algo muy novedoso. Entonces, en este sentido, si es que yo voy a tener voluntarios de diferentes territorios y destinatarios en diferentes territorios, que es lo siguiente, entonces es un tema que también tengo que tomar en cuenta para definir el estilo de formación. Otro elemento es el tema de voluntarios jóvenes. Cuando queremos nosotros que también a varias de las organizaciones, dependiendo del rol que va a tener el voluntario dentro de su perfil, se pone como un indicador el que preferentemente sea un voluntariado joven, pues tenemos que ser capaces de hablar también en su idioma, en sus canales, a su estilo. Y esto significa también el irnos modernizando y actualizando a estos canales de comunicación. Entonces, si preguntamos a los jóvenes qué es lo que más utilizan, bueno, definitivamente sus pantallas. Y esto es algo que hay que formarles también, porque si bien es algo que hay que aprovechar, es algo que hay que acompañarles para que lo usen de manera saludable y equilibrada. Pero es lo que un poco Ignacio de Loyola nos decía, entrar con la de ellos y salir con la nuestra. Es decir, ok, si lo que más ven es el Instagram, entonces nuestra campaña de publicidad tendrá que ir en Instagram. Pero cuando ya los captemos, cuando les formemos, cuando estén en la experiencia, trataremos de que entiendan que el mundo presencial, que lo que viven en el voluntariado es mucho más real y más profundo que lo que viven en el Instagram. Y este será un poco nuestro gol, ¿no? El entrar con la de ellos y salir con la nuestra. No en un tema de que el fin justifica los medios, sino en el sentido de que hay que ser lo suficientemente astutos para llegar por los canales que ellos frecuentan, pero con fines positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son algunos elementos de nuestro contexto que hay que tener en cuenta el rato de analizar si es que es competente, si es conveniente el tema de formación virtual o una combinación entre, por ejemplo, formación virtual y una tutoría presencial o mini cursos muy cortos con un proceso de formación que lo complemente, etcétera, etcétera.
Y por último, entender, antes de ver rápidamente las ventajas y desventajas, entender que el voluntariado tiene la magia de esto que ustedes ya han mencionado, el aprendizaje a través del servicio. Es decir, el mismo servicio, la misma experiencia, es la principal fuente de aprendizaje para los voluntarios. No tanto el texto, no tanto la bitácora, no tanto el video, no tanto la charla, no tanto la tutoría que le dé. Sí, esto será importante también, sobre todo para aportar ciertos conocimientos o establecer ciertas visiones. Pero la vivencia, con todo lo que esto significa a nivel emocional, a nivel significativo, este es el principal tesoro que hay que capitalizar en el proceso de formación del voluntario. Por eso toda esta formación previa es importante, necesaria, tenemos que hacerla bien, tenemos que hacerla ágil, porque mientras más dificultemos los temas, menos voluntarios tendremos el rato de la activación. Pero hay que entender que la principal fuente de aprendizaje está ya en la activación del voluntario y en lo que nosotros podamos motivarle para que reflexione y capitalice de esa misma experiencia. Y este es un arte que se da en el acompañamiento. Y por eso le hemos dejado un espacio privilegiado para tratarlo aparte en un módulo específico, ¿no es cierto? Entonces, el aprendizaje a través del servicio, fíjense, solamente con esto termino esta parte, solamente para ver lo importante que es, hay universidades y diferentes instancias que utilizan la metodología de aprendizaje-servicio como parte de la formación fundamental de sus miembros, sin tomar en cuenta el resultado que tengan las comunidades. O sea, no es así, pero voy a decirles como caricatura. O sea, no me importa si es que esto cambia, si su resultado, si su servicio, su experiencia tiene resultados en la comunidad. Esto no es mi misión. Mi misión es que con esa experiencia, el estudiante, en este caso, se transforme a sí mismo, crezca, vea, tenga una visión nueva, desarrolle habilidades, desarrolle competencias. Entonces, imagínense, si una instancia educativa utiliza esta metodología como parte de las estrategias de desarrollo de sus estudiantes, más aún los que tenemos en el voluntariado esta doble misión, estas dos caras de la medalla, el aporte eficiente, eficaz y fructífero en las comunidades y la transformación del mismo voluntario, ¿no? Y por último, ya estamos un poquito pasados del tiempo, pero muy rápido para conversar algunas ventajas y desventajas de la formación virtual. Ventajas como, por ejemplo, se produce una vez el material y se lo puede reproducir en múltiples ocasiones. Y esto es un ahorro de tiempo y de energía, mientras que en el caso de la información presencial, tiene que estar el capacitador las mismas 4 horas de capacitación, un sábado tras otro, tras otro, tras otro, para trabajar con grupos más pequeños. Entonces, en este caso, la formación virtual es mucho más eficiente para invertir, aunque sea más dinero, pero hacer un buen material y este material reproducirlo con más voluntarios. Evita el transporte de voluntarios y hace indiferente su geolocalización. Es decir, el poder acceder al proceso de formación desde diferentes partes sin que esto implique tiempo y costos de transporte y de movilización, nos va a facilitar el que tengamos más voluntarios. Y esto es un tema a tenerlo en cuenta. Facilita la agenda de los voluntarios, sobre todo por acceder en cualquier momento a este proceso de formación. Esto se refiere específicamente al tema asincrónico, ¿no? Es decir, materiales que están colgados en una plataforma y que algunos voluntarios lo trabajarán en la mañana, otros a mediodía, otros en la noche y algunos pocos en la madrugada. En el momento que les quede mejor. Y esto les facilita el poder seguir avanzar en el proceso, ¿no? Facilita, el canal de interacción se acerca al que acostumbran los jóvenes. Esto también es una ventaja porque nos permite hablar en su mismo idioma. ¿Qué desventajas tiene? Puede limitar lo significativo de la experiencia. Si bien pueden acceder en cualquier momento y en cualquier lugar, pero no es lo mismo que el encontrarse con el resto de sus compañeros en una capacitación presencial. No es lo mismo que el acompañar a un tutor ya en terreno concreto para ver cómo se desarrollan ciertas actividades.
También es más complicado para personas mayores o que no manejen, que no dominen todo el tema de recursos tecnológicos, ¿no? A todos nos ha tocado aprender un poco más, un poco menos de sobre todo en esta época de pandemia, todo el tema de recursos, pero a voluntarios que no son tan jóvenes les cuesta mucho más el aprovechar este tipo de formación virtual. Y limita el encuentro y compromiso de los voluntarios. En ese sentido, mi recomendación es que organizaciones que desechemos de plano la formación virtual, somos organizaciones que no estamos listos para dar el salto al voluntariado moderno que necesitamos. Pero organizaciones que se vuelquen ciegamente y totalmente a la formación virtual, sin analizar también los otros elementos conceptuales y profundos que tienen los espacios presenciales, nos estamos arriesgando a tener experiencias que en cambio no son rigurosas y no son profundas. Entonces, en ese sentido, y repitiendo lo que les decía al inicio, depende del contexto que cada una de las organizaciones tengan, pero es importante discernir la mayor o menor pertinencia de incluir un componente de formación virtual en nuestros ciclos de gestión de voluntariado. ¿Sí? Ok, terminamos aquí, ya nos hemos pasado unos pocos minutos. Había una mano levantada durante la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no, ya pasamos a lo último. O no sé si aportaron algo en el chat que no he logrado irlo Adivine leer. quién. Bienvenida. A ver, no, yo simplemente iba a decir algo que ya dijiste en medio de tu conversación, y es que justamente el voluntariado virtual tiene como ese valor agregado, y es que pueden ayudarnos desde diferentes partes del mundo y al mismo tiempo virtualmente podemos ayudar a personas de diferentes partes del mundo. Yo recuerdo que los médicos y el personal de la salud de la fundación atendió pacientes, o sea, dio asesorías y teleconsultas a personas inclusive de Alemania, de Australia, en México. Y eso fue muy bonito porque entonces vimos que sí se pueden abrir las puertas, ¿cierto? Que la globalización nos permite eso, ayudarnos sin importar el lugar en el mundo donde estemos, porque es que todos estábamos aislados. Ahora, desde la parte educativa, también fue muy lindo que el área psicosocial pudiera acompañar a los docentes como tú en ese proceso de adaptación de la enseñanza virtual, porque ellos venían acostumbrados a la enseñanza en tablero. Aquí hay algunas zonas del país donde todavía utilizan la tiza, yo no sé cómo lo llamarán en el país de ustedes, que es ese pedacito como de yeso que genera mucho polvo y se escribía en una pizarra. Aquí todavía habían zonas así apartadas. Entonces a los docentes les fue muy complicado adaptarse al tema virtual porque ellos le tuvieron que pedir inclusive ayuda a los hijos para poder aprender a manejar un computador. Y eso se vio reflejado en el tema emocional. O sea, esta pandemia nos dejó a todos clarísimo la importancia de la salud mental en cualquiera de los ámbitos. Entonces lo virtual nos facilita ayudar y que nos ayuden. Gracias, Paula. Sí, sin duda tiene grandes beneficios y ha sido una revelación para muchos de nosotros en esta etapa, ¿no? Bueno, nosotros decimos que las cosas solo pasan, pero que de nosotros depende que pasen para bien. La pandemia ha sido algo terrible, pero algo positivo tenemos que sacarle. Y probablemente a varios de nosotros se nos ha abierto los ojos con este tema del voluntariado virtual. No solo de la formación, que sí ya era un tema antiguo, sino de la misma activación virtualmente y la interconexión entre voluntarios y destinatarios. Gracias, Paula, por esa reflexión. Y les repito nuevamente, este es un tema no para que todo el mundo se pase ya, porque depende de los contextos y sobre todo porque el reto es actualizarnos, modernizarnos, manteniendo la profundidad, manteniendo el espíritu del voluntariado, ¿no es cierto? Un posible riesgo de estos temas virtuales es a veces hacer una versión light de todas las cosas. Es una versión light de la formación, una versión light de las relaciones, una versión light del voluntariado. Y hay que tener cuidado, porque
bien usadas, pueden ser muy potentes, muy efectivas, muy constructivas, pero también pueden ser este riesgo de quitarle espíritu al voluntariado. Ok, compañeros, muchas gracias a todos. Solamente para cerrar, recordarles, la próxima sesión sincrónica hablaremos de esto que también ya nos iban comentando, el tema de las competencias blandas, porque creo que es otro de los llamados que tenemos en este ejercicio de modernización del voluntariado. Están colgados algunos videos, no videos que explican sobre el tema de competencias blandas, sino videos ya direccionados para voluntarios, para acompañarles en su experiencia y sugerirles cómo relacionar el tema de desarrollar estas competencias blandas con su misma experiencia de voluntariado. Entonces, péguenles un vistazo rápido a todos estos. No es necesario que los revisen a todos porque son varios. Y no es necesario que los revisen completamente. Péguenles un vistazo rápido y sobre todo tengan esta pista de que son videos que les acompañan a los voluntarios para en medio de su experiencia de servicio ir desarrollando estas competencias blandas, ¿no? Ya lo veremos en la siguiente sesión sincrónica. Y recordándoles que el grupo número 5 nos ayudará con la presentación del caso, cierre y reconocimiento de voluntarios. Entonces se trata de que nuevamente cada organización presente el cómo hace este cierre, cómo hace este reconocimiento. Ver factores comunes, ver factores diferenciadores, tal vez hacer un análisis comparativo, pero la idea es compartir con el resto de colegas cómo hacen esta etapa del cierre y reconocimiento de voluntarios. ¿De acuerdo? Cris, te doy paso por si quieres dar algo más en el cierre. Sí, gracias, Julio César. Nada, agradecer y reconocer muchísimo la puntualidad, el compromiso de cada uno y cada una de ustedes, y recordarles nuevamente, ¿no? Lo que hemos dicho desde hace un par de semanas, que por circunstancias ajenas a nuestra voluntad cambiamos y tuvimos que cambiar la fecha del taller número 2, entonces recordarles que mañana no nos encontramos, tienen libre para disfrutar del material del módulo 2, que además es súper motivador, extenso y bonito, así que quedan liberados de encontrarnos mañana y nos vemos el 28, ¿no? Para el taller del módulo 2, el 28 de agosto. El resto de la planificación sigue tal cual como la compartimos inicialmente. Eso nada más para recordarlo, agradecerles, mandarles un abrazo grande y que tengan una linda noche. No sé si Julio César quiere agregar algo más. Nada más. Muchas gracias a todos. Gracias, Cris y Gaby, por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente sesión sincrónica. Muchas gracias, Feliz noche a profesor, todos y compañeros. gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, noches. cuídense. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. Bonita noche. Adiós. Adiós.